Bueno, vamos a hacer la corrección de la actividad 2, en la que teníamos dos vectores que debíamos descomponerlo y encontrar la fuerza resultante. Tengo acá el eje Y y el eje X y tengo dos vectores, dos fuerzas, fuerza 1 200 newtons, yo la hice de 2 centímetros, la escala que utilicé fue que 1 centímetro son 100 newtons, por lo tanto la fuerza de 200 newtons va a tener 2 centímetros. Bien, después tengo una fuerza 2 de 180 newtons, entonces me quedó de 1 centímetro, 8. 1 centímetro y 8 milímetros. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es descomponer estas fuerzas en el sistema de ejes. Tengo acá la fuerza 1 que forma un ángulo alfa con el eje X y el ángulo alfa mide 20 grados. Y la fuerza 2 me da el ángulo beta con el eje Y, que es 30 grados. Entonces vamos a empezar descomponiendo estas fuerzas en los ejes. Como ustedes se acuerdan, tengo que trazar acá una paralela y acá la otra. La paralela al eje X y la paralela al eje Y. Y hasta ahí va a llegar mi fuerza en el eje X. Hasta donde corta. Así que esta es F1 en X. Y la F1 en Y me va a quedar bien chiquita. F1 en Y. Ven hasta dónde llega ahí. Bien hasta donde cortó acá con el eje. Ahí lo mismo voy a hacer con la F2. A ver a dónde corta con el eje. Y acá lo mismo. Bien. Y ahora trazo la componente en Y de la F2. F2 en Y. Y acá abajo F2 en X. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es empezar a encontrar el valor, o sea, el módulo de esas componentes. Si quiero puedo empezar por el eje Y o por el eje X. En el eje X entonces tengo F1X y F2X, que está en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto va a tener signo de menos. Del eje X, perdón. Y en el eje Y sí tengo F1Y hacia arriba y F2Y también hacia arriba. O sea, las dos serán positivas. Vamos a empezar por el eje Y. O por el eje X, eso no importa el orden. En eje Y tengo que encontrar F1Y y F2Y. Vamos a empezar por F1Y. ¿Se acuerdan lo de seno y coseno? Cuando tenía cateto adyacente usaba coseno. O sea, Fx va a ser con coseno. Pero Fi es el cateto opuesto. Entonces acá voy a utilizar seno. Entonces F1Y va a ser F1 por seno de alfa. F1Y, entonces F1 vale 200. 200 newtons por seno de alfa, que alfa vale 20. Hacer la cuenta. 200 por seno de 20 me da 68,4. 68,4 newtons es lo que vale la fuerza 1 en Y. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a encontrar la F2Y. Y acá voy a mirar el ángulo. La F2Y es el cateto adyacente al ángulo, al ángulo beta, que vale 30. Entonces voy a utilizar coseno del ángulo. F2 por coseno de beta. F2Y, entonces va a ser F2, que vale 180 por coseno de beta, que vale 30.
Entonces 180 por coseno de 30. 155,88. 155,9, vamos a redondear. Newtons. Y ahí ya encontré las dos fuerzas que tengo en el eje Y. No tengo ninguna más. Bien, ahora vamos a ver qué tengo. Voy a hacer una raya acá en el eje X. En el eje X tengo F1X y F2X. Vamos a empezar por F1X. F1X es la voy a calcular con el cateto adyacente. Entonces voy a utilizar coseno, porque si ven acá es el cateto que está pegado al ángulo. Entonces va a ser F1 por coseno de alfa. F1X va a ser, F1 vale 200 por coseno de alfa, que vale 20. Entonces 200 por coseno de 20. 187,9. Newtons. Ahora hago lo mismo, pero para F2X. F2X está en sentido negativo, va hacia atrás del eje, entonces ya le puedo poner el signo de menos ahí si quiero. Va a ser menos F2. Y como vemos acá, F2X es el cateto opuesto al ángulo. No es el que está pegado, sino es el que está enfrente al ángulo. Entonces va a ser con seno, por seno de beta. Entonces F2X menos 180, que es lo que vale F2, por seno de beta, que vale 30. 180 por seno de 30 me da 90. Por lo tanto, menos 90 newtons. Y acá completé la primera parte, que era encontrar la fuerza, descomponer los vectores. Ya tengo F1Y, F2Y, F1X y F2X. Ahora voy a encontrar la fuerza resultante en cada eje. O sea, voy a sumar esos vectores. Voy a sumar todo lo que tenga en el eje X y todo lo que tenga en el eje Y. Vamos a empezar acá por el eje Y. En el eje Y tengo dos vectores positivos, o sea, tengo 68,4, que era F1Y, y 155,9. Así que fuerza resultante en Y va a ser F1Y más F2 en Y. Fuerza resultante en Y, F1 en Y me dio 68,4 y F2 en Y me dio 155,9. Voy a sumar esos dos. $224,3 newtons. Esa es la fuerza total que hay en el eje Y. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el eje X. Pero en el eje X tengo una fuerza positiva y otra negativa. Así que fuerza resultante en X va a ser la positiva, que es la F1X, menos la fuerza negativa, que es F2X. F1X me había dado 187,9 menos, no voy a poner otra vez el signo de menos, ya sé que esta es negativa. Se pone solo una vez. Menos 90. Es más, si acá no quiero poner el signo negativo, no es necesario. Pero acá tengo que saber que las tengo que restar porque una va hacia atrás. Bien, entonces me va a quedar 187,9 menos 90.
97,9 newtons. Y este resultado es positivo. Ambos resultados son positivos. Voy a dibujar nuevamente el eje. El sistema de ejes cartesianos. Eje Y y eje X. Y voy a representar mis fuerzas resultantes. En el eje Y tengo una fuerza resultante de 224 newtons. Voy a tratar de hacerla con la misma escala, que 1 centímetro sean 100 newtons. Entonces más o menos me va a quedar de 2,2. Fuerza resultante en Y. Y ahora la fuerza resultante en X me quedó de 97, casi 98 newtons. Entonces va a quedar casi de 1 centímetro. Y positiva también, o sea, hacia adelante del eje. Fuerza resultante en X. Ahí tengo las dos fuerzas en cada eje. Ahora lo que también puedo hacer, que no pedía en el ejercicio, pero lo vamos a seguir usando, es encontrar la fuerza resultante total, no solamente en cada eje, sino la fuerza total. Y para eso, como tengo dos fuerzas que forman 90 grados, acá tengo un ángulo recto, voy a utilizar teorema de Pitágoras, que me decía que la cateto cuadrado, ¿no? Hipotenusa va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Un cateto es la resultante en X y el otro es la resultante en Y. Así que la hipotenusa va a ser fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante en Y al cuadrado. Bien, la hipotenusa entonces va a ser fuerza resultante en X, 97,9 al cuadrado más 224,3 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso. ¿Quién es la hipotenusa? Si yo veo acá, ¿no? Quisiera saber, por ejemplo, tengo dos fuerzas en el eje X, una en el eje Y. Quisiera saber para qué lado está la fuerza total o para dónde se va a mover un objeto. Lo que voy a hacer es trazar acá el rectángulo, las paralelas, y ver ahí dónde corta. Entonces, por ejemplo, si tuviera alguien cinchando algo hacia este lado, en la dirección del eje X, y alguien cinchando en la dirección del eje Y, y quisiera saber hacia dónde se movería el objeto, tendría que calcular las componentes en el eje y ahora ver la componente, la fuerza resultante total. Y esa me va a quedar a dónde corta fuerza resultante. A dónde cortaron las dos paralelas. ¿Sí? Hacia ese lado se movería, en esa dirección se movería el objeto. Porque hacia ese lado está la fuerza total. Entonces, tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me da la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La fuerza resultante. Voy a hacer la cuenta. 97,9 al cuadrado más 224,3 al cuadrado, raíz de eso, y da 244,7 newtons. Esa es la fuerza total que actúa sobre el objeto.